Hola, bendiciones a todos. Es muy grato estar aquí delante de la presencia del Señor para compartir una palabra del Señor. Quiero leer en San Juan, capítulo 5, los primeros versículos. San Juan capítulo 5 nos cuenta la historia de el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vemos este cuadro, esta situación. En Israel había un estanque que, según cuenta aquí la historia bíblica, el Evangelio de San Juan, venía un ángel, revolvía el agua, y el primero que se tiraba después de que el ángel revolvía el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era una única posibilidad de poder recibir un milagro hasta ese momento. Era la posibilidad que los enfermos tenían de poder ser sanos de cualquier enfermedad que tuviesen. Pero bueno, imagínense, los enfermos eran muchos y el estanque era uno solo. Y dice además la palabra del Señor, también dice que venía el ángel de tanto en tanto, cada tanto. No venía muy seguido. Y los enfermos eran muchos. Eran más la demanda, mucho más eran las demandas de sanidad. Y solamente había una oportunidad para una sola persona, el que llegue primero. El que llegue primero. Entonces todos se esforzaban en llegar primero, ¿sí? En ser primero. Así que, bueno, es como hoy día, ¿no? Para llegar a un puesto, a un lugar, hay que pisar cabezas de muchos para llegar primero, para llegar a ese puesto. Pero aquí, bueno, el ángel no ponía reglas, no había reglas, que había que respetar al otro, que había que dar lugar al otro, al prójimo. No había ese tipo de reglas. Y acá lo que sucedía era que siempre alguien llegaba antes que él, ¿no? Dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Es una pregunta muy obvia, ¿no? Es una pregunta muy obvia. Si está allí es porque quiere ser sano, suponemos nosotros, ¿no? Pero lo que quería Jesús era que este paralítico dirigiera sus expectativas no en el estanque, sino en Cristo, en el que le estaba hablando. ¿Sí? ¿Quiere ser sano? Es una pregunta que Jesús nos hace a nosotros, ¿no? Las peores enfermedades son las enfermedades del alma, las enfermedades de nuestra alma, de nuestra psiquis, cuando no podemos perdonar, cuando no podemos sanar ese corazón por nuestros propios medios. Y de vez en cuando parece que Dios hace algo, que Dios obra aquí, no, en aquel lugar, escuché que en aquel lugar, a veces Dios sana, Dios te podría sanar, pero tienes que llegar primero.
tienes que hacer mucho mérito, tienes que estar muy cerquita del borde para poder alcanzar y obtener ese milagro que tanto necesitas. Jesús le dice, quieres ser sano, primero para que las expectativas cambien. Este paralítico lo único que pensaba que podía darle sanidad era el estanque. Tenía toda su esperanza en el estanque, en el ángel que baje, a ver cuándo va a bajar. Y estaba ahí y esperando que alguien le ayude y nadie se ocupaba de él. A nadie le importaba de él. No dice que hace 38 años que estaba esperando en el estanque. Solo dice que hacía 38 años que padecía esta enfermedad, pero seguramente hacía mucho tiempo que lo estaba intentando en el estanque, ¿no? La única esperanza que él tenía hasta ese momento. Entonces, a veces Jesús también nos pregunta, ¿quieres ser sano? Hay personas que están con las expectativas puestas en que esa enfermedad pueda otorgarle una jubilación, ¿no? He conocido a personas que no buscaban sanidad, no pedían sanidad al Señor, porque esperaban una jubilación y si se llegaban a sanar. Ahora, si Jesús te sana es para que trabajes, para darte la oportunidad de poder trabajar. Él no quiere que vivas de limosnas, Él quiere darte salud para que puedas trabajar, ¿sí? Entonces hay personas que no. Bueno, esto yo estoy deduciéndolo de mí mismo, ¿no? No es algo que dice la Biblia. Pero cuando nos pregunta, ¿quieres ser sano? Me ha pasado muchas veces, ¿no? Personas que piensan, bueno, ahora sí el Señor me puede sanar porque ya tengo la jubilación de esa enfermedad, ¿no? O una pensión o algo así. Bueno, este enfermo tenía que demostrar, tenía que decirle que sí, que quería ser sano, ¿sí? Que no estaba ahí para que los demás se compadecieran de él, no estaba para dar lástima o para tener autoconmiseración. Hay otras personas que tienen, bueno, yo he conocido, quizás usted también, otras personas que no prefieren no ser sanos porque mientras están enfermos lo atienden, todos están detrás de él, le escuchan, todas las quejas que tengan, a veces se pueden dar el lujo de tratar mal al que lo atiende, un poco, y bueno, ahí estoy, ¿no? Porque yo soy el enfermo, entonces a mí me tienen que atender, a mí me tienen que tener paciencia, yo soy el enfermo. Y a veces las heridas del alma no se pueden sanar. ¿Por qué no queremos? Porque queremos seguir estando así. Yo soy el enfermo que se queja de todo y todos tienen que escuchar. Porque yo tengo muchos problemas. Porque yo tengo enfermedad. Porque a mí me hicieron tal y tal cosa. Porque a mí me pasó esto, esto y el otro. Entonces, todos tienen que escucharme y todos tienen que pensar, pobre él, ¿no? Y darme un buen lugar y que me sirvan, ¿no? Entonces Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Eso significa que no vas a tener los privilegios, no vas a tener esas consideraciones que tenías antes, porque la sanidad, la salud, te va a hacer libre. Y la libertad cuesta. Y cuando tú eres libre, tú tienes que ponerte a trabajar, tú tienes que ser responsable incluso por los demás, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una actitud de responsabilidad que toma la persona que ha sido sana. Y ahora puede ayudar a otros, ¿sí? Y ahora hay que trabajar más, mucho más. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el sano y ahora voy a llevar salud en el nombre de Cristo. ¿Qué le respondió el paralítico? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ese era el gran problema que él veía. Señor, hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo. En este mundo
Cada uno piensa en sí mismo. Cada uno atropella para llegar primero, para recibir el mejor beneficio. Cada uno se adelanta a tomar la porción más grande. Este es el mundo. Mira, Señor, y aquí estoy. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siempre alguien me gana. Siempre alguien me gana. Obviamente, él estaba paralítico. Entonces, no tengo quien me meta en el estanque también. Él dependía de los demás. Dependía de los demás en su enfermedad. Y ahora el Señor quiere sanarlo. Y le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el paralítico dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, es decir, era día sábado. Bien, toma tu lecho y anda. Bastó una orden del Señor para que él se levantara y anduviera y sea completamente sano. Ahora con esa sanidad, como hemos dicho recién, viene una responsabilidad. Viene una responsabilidad. Ahora toma tu lecho, anda, y ahora él iba a buscar trabajo, y ahora él iba a ser responsable por otros, y ahora él iba a ayudar a los demás. Tal vez él pudiera llevar a otros al estanque y tirarlos cuando se agita el agua, o mejor, podía llevarlos a Jesús. Dar testimonio de que Jesús sana y de que Jesús salva. Y que Jesús sana no solamente el cuerpo, también sana las heridas del alma, ¿no? Bien, ese día era día de reposo, y acá lo aclara, era un día sábado. En la ley de Israel, el sábado no se podía hacer mucho porque era un día consagrado a Dios. Era un día consagrado a Dios. Pero los fariseos, saduceos, los escribas, todos ellos que agregaron tantas leyes más de lo que Dios había pedido, ellos hicieron que ese día sea un día pesado, de completas prohibiciones. Distorsionaron el día de reposo, el día de la libertad, el día de la sanidad. Ese es el día de reposo. Por fin podemos reposar de nuestras propias obras, porque Él hizo el trabajo por nosotros. Cuando murió en la cruz, cuando venció a Satanás, cuando venció a la muerte, Él hizo el trabajo por nosotros. Él cumplió toda la ley para que nosotros podamos cumplirla voluntariamente y sin esfuerzos. ¿Por qué? Por gracia. Y porque nos gusta, y porque también, y principalmente, porque le amamos a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amando a Dios, no hay ningún problema. Vamos a hacer justamente incluso sin conocer la ley, vamos a hacer lo que Dios quiere. El Espíritu Santo dentro nuestro nos guiará a toda verdad también. ¿Y acá qué pasa con Jesús? Que Él trabajó el día sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No, esa es una orden que ellos habían dado, una ley que ellos habían establecido. No se puede ni siquiera llevar una colchoneta encima, ¿no? No se puede caminar con eso, con una carga. Y bueno, y ahora lo ven llevando un lecho. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué interesante la respuesta del ex enfermo. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda.
¿No tendrá autoridad el que me sanó de decirme que puedo tomar mi lecho y andar? ¿Que puedo llevar esta carga? ¿Que es legítimo? Porque esta carga es el resultado. Esto que estoy llevando a mi casa es el resultado de mi sanidad. Nunca más lo voy a necesitar en el estanque. Nunca más lo voy a necesitar por ahí para pedir una limosna. Porque ahora yo me puedo valer por mí mismo. Porque ahora estoy sano. Porque ahora puedo y lo sé. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquel que me sanó, Él me dijo, lleva tu lecho. Y era un testimonio. Ese trayecto desde el estanque hasta su casa fue un trayecto de testimonio, ¿sí?, para todos. Pero hay otros que no están viendo el beneficio a las personas. El beneficio a las personas. Por eso también crucifican a Cristo. ¿Por cuál de todos los bienes que yo hice, dice Jesús, ustedes me crucifican? ¿Y qué le van a decir? No, no es por ningún bien, es porque tú dices que eres el Hijo de Dios, haciéndote Dios a ti mismo. El que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le estaba diciendo que eso era por un pecado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Una persona que está paralítico, está enfermo, que está padeciendo en su carne, no significa que es santo. No es lo que estamos sufriendo, que purgamos nuestros pecados. Él estaba paralítico y seguía siendo pecado. Por eso Jesús le dice, y a cada uno, no a todos, pero casi a todos le decía, vete y no peques más. Así que en este caso, no siempre era por pecado, pero en este caso sí, porque Jesús le dice, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor podría ser que estar paralítico? Pueden haber cosas peores, sí. Entonces, era una cuestión también de obediencia. Esa sanidad podía ser temporal, dependía mucho de que si él continuaba en su pecado o no. Entonces Jesús le advierte y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. No podían ver el beneficio que Jesús hacía a la gente. Solamente podían mirar que Jesús lo hacía en el día de reposo y estaban infringiendo sus leyes. ¿Qué dice Jesús? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús consideraba que estaba trabajando, incluso en el día de reposo. Sí, Señor, estoy trabajando. Y es más, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios trabaja. Dios trabaja el día sábado. Dios trabaja el día de reposo. ¿Que no hay que trabajar? Sí, Dios trabaja. Porque el día de reposo es muy mal entendido. Pensamos que tenemos que agradar a Dios cuidando el día de reposo. Y dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Es para nuestro propio bien. Si nosotros buscamos a Dios ese día, consagramos un día para el Señor, es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Yo hasta ahora trabajo, dice Jesús. ¡Wow! Jesús trabajaba. Y dice, mi Padre trabaja, el Padre Celestial sigue trabajando. Descansó el día séptimo de la creación, pero ahora dice que trabaja. Acá está, lo pueden leer, versículo 17 del capítulo 5 de San Juan.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Saben que después cuando lo crucifican a Jesús dice, por esto te vamos a crucificar, porque tú te haces igual a Dios. Y Jesús no dijo nada. Jesús no dijo, no, ustedes me están malinterpretando, yo no estoy diciendo que no soy Dios. No, Jesús no dijo eso, nunca dijo, no, ustedes están malinterpretando esto. Él aceptó, Él es igual a Dios. Entonces dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo porque lo veo que mi Padre está trabajando. Y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Eso significa que ellos, que lo estaban condenando a Jesús, ellos mismos no eran hijos de Dios. Porque si fueran hijos, si su Padre fuera Dios, entonces ellos trabajarían igual. Lo veían a Dios, está trabajando Dios, vamos, nosotros también, vamos junto a Dios a trabajar, a hacer lo que Él está haciendo, pero no lo podían ver. Ellos solo se veían a sí mismos, solamente veían si sus esfuerzos, ¿vieron cuando a alguien le cuesta tanto una cosa y quieren hacerla valer a los demás? A mí me cuesta mucho hacer esto, para mí es un sacrificio muy grande, así que todos ustedes también deberían hacer lo mismo que hago yo. ¿No? A ver, nosotros sabemos cuáles son las malas obras, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne y hay una lista de cosas, ¿no? Esas son las que sabemos que todo, hasta un inconverso podría descartarla, decir, no, yo busco el bien. Así que incluso, como dice Calvino, como dice Martín Lutero, hasta los herejes podrían desechar esto, ¿no? Y dice, en una mano tenemos esto, en otra mano tenemos las buenas obras que nosotros hacemos por nuestras propias fuerzas, tanto lo uno como lo otro. Hay que desecharlo, porque esto es más peligroso todavía. Estas buenas obras, aparentemente, que yo hago, me salen bastante bien, y parece que soy bastante bueno haciéndolas, pero las hago yo. No viene de afuera, no viene de Dios esa fuerza para poder realizarla. Esas cosas son las que a mí me llevan a la hipocresía, porque en definitiva yo puedo hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas no equiparan las cosas malas, lo que hay dentro en el interior del ser humano, que todos tenemos. Dice que todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos nos apartamos a una de Dios. Cada cual agarró por su propio camino, ¿sí? Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros, mirándolo a Él por la fe, podamos ser salvos, salvos de nosotros mismos, incluso salvos de esas buenas obras, pero que son propias. Dice que las obras de justicia de los hombres, las obras propias, para Dios son como un trapo de inmundicia. No las puede soportar. Entonces, ¿qué? Si lo malo que desecho está bien, si lo bueno que hago no está bien, entonces, ¿qué está bien? Está bien todo lo que viene de Dios. Todo lo que viene de Dios. ¿Sí? También necesitamos ser sanos de esto. Tenemos la cabeza llena de tantas cosas, prohibiciones, todo esto que nosotros tratamos de cuidar. ¿Cómo nos enferma esto? El legalismo. El tratar de cumplir ciertas reglas, si hago esto, voy a agradar a Dios. ¿Cómo nos enferma eso? ¿Por qué? Porque eso no nace de Dios, nace de nosotros. Aún las cosas buenas que queremos hacer nacen de nuestra carne y estamos perdidos. Estamos perdidos. Tiene que ser nacido de Dios. Nosotros tenemos que ser nacidos de Dios para poder hacer, como consecuencia y resultado de la salvación que Dios nos otorgó y de esa nueva vida, da por resultado
las cosas buenas que nosotros no contabilizamos para agradar a Dios, no las contabilizamos porque es una consecuencia natural y lógica. No nos mandamos la parte, no hacemos, ¿cómo se dice? Bueno, me salen otras palabras. No nos mandamos la parte, bueno, es un término muy argentino, de decir, esto es por nosotros, ¿no? No, porque es una consecuencia lógica. No la contamos, no la anotamos en el cuadernito, decir, hice tal cosa buena, hice tal otra buena, porque eso nos tiene que salir. Somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios y ahí vamos, haciendo obras buenas. Por eso, cuando dice que seremos juzgados por nuestras obras, no es las obras que nacen desde nosotros mismos, es las obras que muestran y manifiestan la naturaleza de un árbol bueno, que da frutos buenos y siempre da frutos buenos. ¿Sí? Bien, podemos tener muchos frutos, pero si son frutos malos, aunque aparentan ser buenos, pero si no vienen de una naturaleza transformada por el poder de Dios, no nos sirve, de nada nos sirve. Bien, el Señor quiere sanar todo corazón dolido. El Señor quiere sanar las enfermedades, por supuesto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Él sanó ayer, hoy puede sanar. Sí. Y quiere. Nada más que nos pregunta a nosotros, ¿quiere ser sano? Y las enfermedades del alma, que parece que son más fáciles de sanar, pero no se crean. No se crean. A veces pensamos que están sanas y ahí vuelve a resurgir una raíz de amargura, algo que nos impide avanzar, que nos impide amar, que nos impide perdonar. Jesús quiere sanarnos. A veces estamos paralíticos del corazón. No podemos amar. Estamos paralíticos del alma. Jesús quiere sanar nuestra alma. Quiere darnos nueva vida. Que caminemos y andemos en novedad de vida para Él. Porque toda la justicia, aparente justicia que hay en este mundo, es una justicia humana. Y Dios no nos va a justificar, definitivamente no nos va a justificar por la justicia humana, sino por la justicia divina. Y nadie va a ser justificado sino mediante la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Si aún no has entregado tu corazón a Cristo, no has recibido nunca una sanidad así como la que te cuento, puedes entregar tu corazón a Cristo. Tú mismo puedes hacer una oración allí donde estás, reconocerlo a Él como Señor de tu vida y entregar tu vida a Él. Puedes decirle, Señor, anduve en mis propios caminos, he tratado de seguir la justicia de este mundo y no la tuya. He tratado de sacar de mí mismo fuerzas para perdonar y no he podido. Por eso necesito que todo eso venga de ti, de afuera, que venga de ti hacia mí, para que pueda yo perdonar, para que yo pueda amar, para que yo pueda vencer la carne, los deseos que son contra el alma, enemigos de mi alma. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los oyentes, de cada uno de los que ven este video. Te pido que tú toques sus corazones y que ellos puedan reconocer que sin ti nada pueden hacer, que sin ti nada son. Señor, venimos ante ti con un corazón humillado delante de ti para que tú te puedas glorificar en nosotros. Señor, queremos entregarnos más y más a la obra que es por gracia,
a lo que tú quieres darnos. Señor, soltamos lo nuestro. Soltamos ahora, Señor, todo lo que es propio, lo que es egoísta, lo que es de nuestras propias fuerzas, todo aquello que impide tu obrar. Y ahora queremos que tú obres en nosotros y que hagas esa transformación y que hagas esa obra en nosotros, esa obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Señor, gracias porque creemos que viene la sanidad, Señor, para nuestras vidas. Viene la sanidad para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, y también para nuestro cuerpo. Señor, dejamos todas las cosas en tus manos y nosotros mismos nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias. Amén. Amén.